Sociedad Abierta es un espacio que ha sido concebido a fin de dialogar para pensar sobre distintos problemas económicos, políticos, culturales, entre otros que conciernen a nuestra sociedad. Así, gracias a la reflexión y el debate, contando además con colaboraciones de invitados nacionales y extranjeros, procuramos contribuir a la comprensión de aquella realidad que sin duda tiene que ver con nuestra convivencia. Buenas noches. En 1930, José Ortega y Gasset publicó el libro Misión de la Universidad. En esa obra, dicho pensador reflexiona sobre diferentes aspectos que son valiosos al momento de establecer qué debería pasar con esas instituciones académicas. Por ejemplo, el filósofo español que vivió entre los años 1883 y 1955 decía que la universidad no puede estar desligada de lo que ocurre en la sociedad a la cual pertenece. Corresponde que las universidades tomen la palabra y generen espacios de reflexión pública para tratar de atender los problemas sociales. Era una de las tareas que tenían que ver con el desenvolvimiento de sus diferentes actividades. Pero al margen de lo concerniente al plano académico, José Ortega y Gasset señaló entonces que los hombres habían sido arrojados a este mundo en donde podían perder la vida. En efecto, una persona llegaba a una realidad adversa, podría ser devorado por cualquier criatura más o menos superior. Y lo que nos había salvado a lo largo del tiempo era un conjunto de ideas, creencias y prácticas que nosotros vamos a conocer como cultura. La cultura, consiguientemente, desde la perspectiva de dicho razonador, era lo que había permitido nuestra salvación vital, mejorando nuestra vida, no solamente con el ánimo de sobrevivir, sino igualmente con el propósito de que tengamos una convivencia más o menos aceptable. Sin embargo, se trata de apenas una de las numerosas ideas que pueden ser explotadas cuando nos encontramos frente al concepto de la cultura. En este sentido, durante los siguientes minutos intentaremos explotar todo lo que resulte necesario y nos permita el tiempo acerca de la cultura. Y con dicha finalidad me acompañará Mario Arrien Gutiérrez, quien es antropólogo, investigador y docente. Seguramente, gracias a sus reflexiones, tendremos un acercamiento mucho más provechoso acerca de la cuestión a tratar. Acompáñenos, que tras la pausa comenzaremos a dialogar para pensar. Sociedad Abierta es un espacio que ha sido concebido a fin de dialogar para pensar sobre distintos problemas económicos, políticos, culturales, entre otros que conciernen a nuestra sociedad. Así, gracias a la reflexión y el debate, contando además con colaboraciones de invitados nacionales y extranjeros, procuramos contribuir a la comprensión de aquella realidad que sin duda tiene que ver con nuestra convivencia. Muy buenas noches, Mario Arrien, y gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar aquí en Sociedad Abierta.
Muy buenas noches, Enrique. El agradecido soy yo por la invitación y dispuesto a responder a tus preguntas sobre este tema, ¿no? Que es el tema central de mi profesión, de la antropología. Entre 1933 y 1945, don Werner Jaeger publica su enorme trabajo que se titula Paideia. Lo que pretendió en esa oportunidad fue reflexionar sobre los ideales de la cultura griega. Destacó, por ejemplo, que los sofistas en el mundo antiguo fueron quienes nos regalaron este concepto de la cultura. Pero qué duda cabe, Mario, que esa idea de cultura, por más que haya nacido en el mundo antiguo, a lo largo de las distintas épocas ha experimentado cambios y no es lo mismo hablar de cultura hoy que de cultura en el mundo antiguo. Así es, la cultura a veces crea confusión porque es un término polisémico, es un término que tiene diferentes significados. Y hay un significado, vamos a empezar por el significado que normalmente la gente conoce por cultura. Y no es que sea falso, o sea, todos los significados son válidos, sino por su mismo desarrollo histórico del término, ha ido adquiriendo, sumando significado y se ha vuelto un término polisémico. La palabra viene del latín, cultura, en un primer momento se refiere al cultivo de la tierra. Y ya en la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, se va ampliando el sentido del término y se pasa de cultivar la tierra al cultivo de las artes y de las letras, ¿no? Y en ese sentido es que por lo general la gente conoce el término de cultura, ¿no? La cultura tiene que ver con una formación, con una educación, más en el sentido, en alemán, Bildung, es más exacto, pero es una educación referida sobre todo a las artes, ¿no? Una persona que tiene una educación en las artes plásticas, en la música clásica, literatura, poesía, teatro, y por extensión a las humanidades, es decir, las letras, la filosofía, las lenguas, ¿no? Y también a las buenas maneras y al buen gusto. Por lo general, más o menos por eso entendemos a una persona culta, ese tipo de conocimiento, digamos una educación humanística, ¿no? Y una urbanidad, ¿no? Por eso muchas veces si vemos que alguien echa basura a la calle, ¿no? Decimos, esa persona es inculta, ¿no? También, digamos, la urbanidad, o sea, las buenas formas, ¿no? Ese es el término que por lo general entendemos de cultura, y un término emparentado con ese es, digamos, un término que tiene que ver con la Casa de la Cultura en Santa Cruz. Podemos hablar de cultura cruceña cuando hablamos de la creación artística que se da en Santa Cruz, ¿no es cierto? Tanto de literatura, teatro, cine, música. Cuando hablamos por lo general de cultura cruceña, no es solo música clásica, también la música popular, la folclórica, pero también el rock que se produce en Santa Cruz es cultura. Digamos, históricamente los Dalton son cultura, Fabio Zambrano, o sea, toda la música, ¿no? Las danzas, ¿no? Entonces, en ese sentido también podemos hablar de cultura cruceña, cultura boliviana, cultura latinoamericana, sí, depende de los parámetros. Entonces, ese es el término cultura más emparentado con las artes y las humanidades, es ese sentido, ¿no? Y no es que sea errado cuando entendemos cultura en ese sentido, es uno de los sentidos que tiene que ver con el desarrollo del término en la época de la Ilustración. Sería una concepción tradicional de cultura, como en su momento lo planteaba Jorge Bosch, y que además se relaciona con el refinamiento del espíritu. Uno entenderá que alguien culto no es solo una fuente inagotable de sabiduría porque sabe varias cosas,
cuál es la distancia entre Burkina Faso y Londres, sino también esa persona, como consecuencia de su contacto con las humanidades, la literatura, la danza, la música, ha encontrado la posibilidad de mejorar como persona. Por consiguiente, una persona culta desde esta perspectiva tradicional será una persona con un espíritu más refinado, con mayor sensibilidad y por supuesto no tendrá que ver necesariamente en dónde haya adquirido su cultura. Puede ser alguien que sea culto de acuerdo con esta lógica y que viva en África o se sitúe en América. Pero esta manera de entender la cultura se centrará en el individuo y cómo esta persona puede finalmente, como consecuencia de estas actividades, mejorar. Hay una realización individual que tendrá que ver con la cultura, que no va a ser la misma idea ya cuando cambiemos el enfoque, no nos concentremos en lo que tradicionalmente ha sido la cultura, sino que ampliemos el panorama, teniendo ya mayor importancia no el individuo, sino cada colectividad o comunidad. Ya. Ahora, ahí tiene que ver con el término, ¿cómo entiende cultura la antropología? Porque el término de cultura nace con la antropología, porque la antropología justamente a mediados del siglo XIX nace como la ciencia de la cultura, que estudia la cultura. El objetivo de la antropología en un primer momento era muy amplio, era muy ambicioso. La antropología quería ser la ciencia del hombre, aunque decir del hombre es masculinista, digamos, la ciencia del ser humano. Es decir, que abarque a las sociedades y culturas humanas en toda su extensión, en todos los lugares y todos los tiempos, como ciencia comparativa de las culturas humanas. Por lo tanto, era más amplia, digamos, que una sociología o una historia vista desde el punto de vista de la ciencia occidental, porque englobaba las otras culturas, ¿no? Las que no eran la mía. O sea, yo tenía que entender al otro, pero al otro con el que no comparto significados, con el que no hay presupuestos que compartir, ¿no? Entonces, lógicamente, al nacer como la ciencia de la cultura, su primera preocupación, y ahí nace el concepto clásico de cultura en la antropología, es definir cultura, lógicamente. ¿Cuál es nuestro objeto, ¿no? Y la mejor definición, digamos, de la primera época de la antropología, que era la época del evolucionismo cultural, se lo debe a un antropólogo autodidacta en realidad, porque bueno, entonces todavía no era académica. Los primeros antropólogos vinieron del derecho, de la medicina, de las letras, de la filosofía, pero Edward Barner Taylor, que es inglés, era autodidacta. Él no pudo estudiar, o sea, fue una persona que vino de una familia, digamos, culta en el sentido anterior, una persona muy erudita, muy dado a las lecturas, pero no pudo estudiar en Inglaterra porque era cuáquero. Y siendo una persona británica, podía estudiar en una universidad británica solo si era anglicano. O sea, por su religión no le permitieron estudiar en la universidad, entonces fue un autodidacta. Después ya de hacerse famoso, agarró un título honoris causa, le dieron de Oxford y fue el que creó la primera cátedra de antropología en Inglaterra. Bueno, Edward Barner Taylor desarrolló el concepto que es el clásico de cultura en la antropología. Y él definía cultura como ese todo complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, las artes, la técnica, la moral, el derecho, la costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad. Un todo complejo implica que todos esos elementos están interrelacionados, no son cosas sueltas, forman una estructura, un sistema, y que se adquieren, que la cultura es esencialmente social, no es individual.
O sea, sociedad y cultura son términos interdependientes. No hay sociedad sin cultura y no hay cultura sin sociedad, ¿no? Un término parecido, o sea, para hacerla más cortita, que es lo mismo dicho un poco en otras palabras, vendría a ser el conjunto de los valores, comportamientos e instituciones de un grupo humano aprendido, compartido y transmitido socialmente, ¿no? Es decir, un grupo humano comparte símbolos, comparte significados, comparte valores, comparte técnicas, comparte modos de hacer las cosas, comparte tipos de expresión, y todo eso es aprendido, ¿no? Y es social, ¿no? Entonces, el término antropológico de la cultura tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con un grupo social que comparte todos estos elementos, ¿no? Y ahora, la cultura se basa en, digamos, en 4 capacidades propias del ser humano, que es el uso del lenguaje, la capacidad de pensamiento simbólico, el uso de herramientas que hay, los primates superiores también lo tienen, pero a un nivel muy rudimentario, ¿no? O sea, poner un palito en un hormiguero para sacar hormigas, ¿no? Pero el ser humano no solo usa herramientas, sino que las elabora y las conserva, etc. Es un uso más complejo de herramientas que tiene, ¿no? Y la vida en sociedad, pero en sociedades complejas, ¿no? Entonces, y la capacidad, lógicamente, de adquirir la cultura que dan todo eso, ¿no? Esas van a ser las particularidades que se deberán tener en cuenta cuando se habla de la cultura. Es importante destacar esa enorme pretensión que tuvo la antropología. Yo recuerdo que en sus lecciones de lógica, Kant decía que todas las personas estaban en condiciones de formularse 4 preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Y finalmente, ¿qué es el hombre? Was ist der Mensch? Y él decía, la pregunta más importante es la última, ¿qué es el hombre? Y es una pregunta que debe ser contestada por la antropología. Y claramente, si uno en principio dice, voy a estudiar al hombre, etimológicamente será eso antropología, se supone que allí van a estar las grandes respuestas a estos interrogantes. Claro que, si se trata de la cultura, yo podría pensar en las coincidencias que existen entre todos los hombres o en las diferencias, en las coincidencias que habrá entre las distintas sociedades humanas y en lo que serviría para diferenciarlas. Y esto es importante porque en el análisis de la cultura podríamos tratar de ver qué es lo que une, qué es lo que tienen en común a los seres humanos y qué es aquello que nos diferencia de la sociedad boliviana, de la argentina, de la tailandesa o en el mismo concierto latinoamericano, porque algunos reivindicarán la existencia de una cultura latinoamericana, colocando el acento en lo que coinciden y sin tomar en cuenta si hay o no, como dijimos antes, esa versación de algunas personas, no en términos individuales sino colectivos. Al respecto continuaremos conversando, pero ya será tras la pausa. Estamos aquí en Sociedad Abierta tratando de reflexionar sobre un tema amplio, generoso como el de la cultura con Mario Arrien, quien nos acompaña. Una pausa y ya regresamos. Así como pones modo ahorro al consumir más energía de lo normal en tu celu, te recomendamos activar tu modo ahorro de energía los meses de calor, que es cuando más electricidad consumís. Poné tu aire en 23 o en 24 grados, pero sobre todo, mantené las puertas y ventanas bien cerradas. Cambiá la ducha a modo verano, así tu consumo bajará bastante y además quedarás igual de limpio. Evita abrir frecuentemente la heladera. Cada vez que lo haces, entra el aire caliente y el motor consume más. Ya lo sabes. Evita pagar más de la cuenta. Ahorrá y usá eficientemente la electricidad y entrá en modo de ahorro de energía CRE. CRE, la energía de nuestra gente.
Sociedad Abierta es un espacio que ha sido concebido a fin de dialogar para pensar sobre distintos problemas económicos, políticos, culturales, entre otros que conciernen a nuestra sociedad. Así, gracias a la reflexión y el debate, contando además con colaboraciones de invitados nacionales y extranjeros, procuramos contribuir a la comprensión de aquella realidad que sin duda tiene que ver con nuestra convivencia. Seguimos en Sociedad Abierta, estamos conversando sobre la cultura, nos acompaña Mario Arrien Gutiérrez. En 1991, un autor latinoamericano, don Luis Brito García, publicó el libro El Imperio Contracultural, que tiene un subtítulo interesante, Del rock a la posmodernidad. Y él, entre otras cosas, nos dice, es cierto, es importante la reflexión sobre la cultura, pero permitirá también que entremos en contacto con otros conceptos, como el de la subcultura y hasta con la contracultura. Porque si bien es cierto, como hemos indicado, se puede señalar que la cultura engloba todo, pues a veces hay elementos que buscan competir con esa cultura y establecer su propio dominio. Mario. Lógico. En primer lugar, la cultura no es totalmente homogénea. Muchas veces ya se lo ve la cultura como un cliché. O sea, un pueblo, por decir, tiene una determinada cultura y como que eso sea un todo homogéneo, un todo cerrado. Y además ¿entiendes? estático, ¿no? Y estático. La cultura, una de las características es que es dinámica. Otra de las características es que no hay culturas aisladas, está en contacto con otras culturas. Es más porosa de lo que uno cree, ¿no? Y también hay diferencias dentro de una cultura, o sea, no es homogénea. Hay casos y casos, puede ser más o menos homogénea. O sea, muchas veces el Estado crea homogenización, pero en sociedades no estatales hay una gran variedad. O sea, muchas veces uno no sabe dónde acaba una cultura y dónde empieza otra. O sea, y además hay mucho intercambio cultural. Uno cree, incluso cuando habla de las culturas indígenas precolombinas, que eran, dice uno, culturas milenarias, como que si en milenios no hubieran cambiado, ¿no es cierto? Y no es así, o sea, la cultura es muy dinámica, ¿no? Y lo fue antes de la llegada de los europeos a América, lo fue. Y hay mucho contacto entre culturas. Aquí incluso los conquistadores hablan de pueblos, o sea, donde se hablaban más de un idioma, o sea, aldeas precolombinas donde se hablaban más de un idioma, ¿no? A propósito de lo que se señala, este contacto que hay entre varios pueblos y culturas es igualmente relevante, si es que pretendemos explotar distintas dimensiones de la cultura, destacar cómo se ha concebido igualmente la cultura desde el punto de vista del conflicto. Porque es cierto, podemos relacionarnos con personas que vienen de otras culturas, que tienen otras tradiciones y prácticas en síntesis, y puede existir este contacto. Pero no todos los contactos han sido pacíficos, hubo contactos que han tenido la marca de la violencia, pero de esos conflictos se ha originado una nueva cultura u otro tipo de relación intercultural. Y eso finalmente ha pesado. A lo largo de la historia, es cierto, se podrá reivindicar que hay algunos pueblos que tenían ciertas culturas, pero han sido afectados, sea por la paz o por la violencia, y su realidad cultural nos mostrará una distinta imagen de lo que podía proyectarse anteriormente. Lógico.
Siempre hay una serie de contactos culturales que pueden ser pacíficos, pueden ser violentos, pueden ser de dominio, de conquista de una cultura sobre otra, pueden ser simplemente comerciales, de vecindad, o sea, hay mucho tipo, ¿no? Y eso influye de una manera u otra, ¿no? Hay también, de hecho, hay lo que se llama el etnocentrismo, ¿ya? Cada pueblo, etnia es una sociedad, o sea, el concepto de etnia une los conceptos de sociedad y cultura. Es un grupo social que tiene una cultura característica que la diferencia de todos los demás. Y hay el etnocentrismo. En realidad, cada grupo étnico, cada cultura se cree la mejor. Y juzga a las demás culturas con su propia vara, digamos, con sus propios valores. O sea, eso no es solamente propio de los europeos o de los blancos. Toda cultura se cree la mejor. Ese es hay universales culturales. Y ese es uno de los universales culturales. O sea, tendemos a creer que nuestra manera de ver el mundo es la mejor, es la correcta, es la más adecuada. Y mientras las otras culturas más se alejen de nuestra forma de ver el mundo, son más raros y están más equivocados. Si se acercan a nosotros, digamos, los otros latinos son más como nosotros, son más normales, ¿no? Ahora ya los japoneses o los afganos ya son gente rara, digamos, ¿no? Por supuesto, eso implica que se lleven adelante valoración de prácticas culturales. Si yo estoy convencido de que mi cultura es la mejor por este etnocentrismo que se ha explicado, pues yo voy a tender a cuestionar aquellas prácticas que van a afectar mis convicciones más profundas. Como por ejemplo, si yo aprecio la vida, la dignidad humana, la libertad, no encontraré que una práctica como desde el canibalismo hasta la muerte por lapidación se consideren aceptables, y me conducirá de la descripción de ese fenómeno a la crítica. Y surgirá allí uno de los enormes conflictos que tiene que ver con el relativismo cultural. Si todas las culturas tienen su propia valoración y ninguna puede convertirse en juez de la otra, quiere decir que no habrá nada universal. No existirá ninguna declaración de derechos que pueda ser reivindicada con el ánimo ya de cuestionar esas prácticas. Claro. Sí, ahí es algo problemático, porque por un lado, debido al etnocentrismo, uno tiene que tratar, ¿no?, de tener una visión hacia las otras culturas lo más posible liberada de prejuicios, ¿no?, de una mirada prejuiciosa. Entonces, al otro extremo está el relativismo cultural, es decir, hay que valorar a una cultura no desde nuestros valores, sino desde sus propios valores, ¿no? Pero en casos extremos, eso es problemático, porque la lapidación, la quema de brujas, la cacería de cabezas, la mutilación de genitales, dentro de esa cultura, dentro de los valores que hay en esa cultura, está valorada positivamente. Ninguna cultura dice nosotros somos unos energúmenos, nosotros somos unos perversos, lo hacemos eso por deshumanidad. No, eso está asociado con una serie de valores positivos, ¿no? Por ejemplo, en la caza de brujas, o sea, cuando se quemaba una bruja en la edad moderna temprana, en realidad se le estaba haciendo un favor a esa persona, porque al quemar su cuerpo se estaba salvando su alma. Ese sufrimiento momentáneo le salvaba del sufrimiento eterno. Entonces, era algo más bien altruista, y así en cada cultura, ¿no es cierto? También podemos tomar como ejemplo lo que ha pasado con el infanticidio, que podría resultar algo completamente repudiable, ni siquiera se discute en muchos círculos, fundamentalmente occidentales, pero ¿qué pasa si se explica que se está precautelando que esa persona pueda tener una vida aceptable en donde sea capaz hasta alimentarse por sus propios medios? Y si yo pertenezco a una comunidad en donde, supongamos, lo fundamental sea que yo sea guerrero, que case,
y resulta que voy a nacer con serias limitaciones físicas, pues lo más razonable, a lo mejor desde el punto de vista de ese grupo, es que yo no sufra. Y yo no voy a sufrir quizá perdiendo la vida de manera temprana. Hasta el infanticidio, en consecuencia, generará una serie de razones que no van a ser comprendidas y aceptadas, pero sí tendría que haber este esfuerzo para entender esa dinámica más allá de las reacciones iniciales que se tengan. Claro. Por un lado, hay que tratar de mantener una visión lo más posible liberada de prejuicios, de comprender la otra cultura dentro de los valores, pero por otro lado, un relativismo cultural extremo es peligroso, porque lleva a justificar todo. Y es cierto, al menos yo soy de la opinión, que hay valores universales, o deben haber, que ya ha ocurrido. Los países en 1948 se han puesto de acuerdo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, tienen que haber acuerdos mínimos sobre lo que es la dignidad humana, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la libertad, a elegir a sus gobernantes, etcétera, ¿no? Entonces, se necesita un acuerdo mínimo, porque hay valores universales que en parte la cultura occidental ha logrado, después de mucha historia de barbaridades también, no es que hayan sido. Entonces se ha logrado eso dentro del mundo, ¿no? Entonces se necesitan consensos mínimos también entre las culturas. Ahora los detractores manifestarán que ha sido un invento de Occidente en donde se ha impuesto la visión eurocéntrica y que como consecuencia aquello no gozaría de total legitimidad. Pero finalmente alguien tiene que colocarse a la vanguardia a partir de las experiencias terribles que ha tenido toda la humanidad. Y en definitiva tratar de originar una serie de pactos dentro de alguna tradición que se tenga, porque las disciplinas, las ciencias, se relacionan igualmente con tradición de conceptos. Si hoy criticamos a los estados, pues se deberá precisamente a que se trabajó en la idea de un derecho constitucional, de un derecho internacional. Si alguien dice hay que cuestionar esta cultura, pues se deberá a una tradición de conceptos relacionada con la antropología. Pero alguien tuvo que haber establecido la antropología. La antropología tendrá menos valor porque la estableció por primera vez un británico o un ciudadano asiático o alguien del África, no, porque se supone que esas ideas van a tener ese carácter universal. Ahora ya cada realidad nacional nos mostrará sus determinados problemas y exigirá que nosotros tengamos una mirada especial al respecto. Vamos a continuar conversando sobre la cultura. Me acompaña aquí en Sociedad Abierta Mario Arrien Gutiérrez. Hacemos una pausa y enseguida seguimos. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sociedad Abierta es un espacio que ha sido concebido a fin de dialogar para pensar sobre distintos problemas económicos, políticos, culturales, entre otros que conciernen a nuestra sociedad. Así, gracias a la reflexión y el debate, contando además con colaboraciones de invitados nacionales y extranjeros, procuramos contribuir a la comprensión de aquella realidad que sin duda tiene que ver con nuestra convivencia. Continuamos en Sociedad Abierta, estamos conversando sobre una cuestión compleja como la cultura. Este es un acercamiento que llevamos adelante gracias a las puntualizaciones que se han realizado con la compañía de Mario Arrien Gutiérrez. En 1956 se publica el libro El hombre inadaptado. Esta es una edición de Peter Viereck. Y es interesante porque cuando se habla de cultura, mencionaba antes lo de las subculturas y contraculturas, no solo pensamos en determinadas comunidades,
sino también en grupos que dentro de una misma sociedad manifiestan su disconformidad, expresa o tácita, con una línea determinada que nos parece común, corriente y necesaria. Hace algunos años se hablaba hasta de las tribus urbanas y es igualmente, Mario, otro fenómeno que tiene que ver con esta cuestión que consideramos. Sí, sobre todo en la sociedad occidental, ¿no? Ha habido, bueno, incluso la juventud es un invento moderno. O sea, no, por ejemplo, los chiquitanos, la fiesta es de adultos. O sea, los jóvenes no participan, ¿no? Adulto en el sentido de gente casada, que puede ser una chica de 14, ya es adulta si está casada, o un joven de 16. Pero un joven soltero no participa. En cambio, o sea, en ese sentido no hay mucho espacio para la juventud tal como la conocemos. En cambio, la juventud nuestra, el lugar de la fiesta es la juventud sobre todo, ¿no es cierto? Y en los años 60 ha habido una gran revolución juvenil, ¿no? 60, 70, con el movimiento hippie, con la nueva ola, con el nacimiento del rock and roll, del rock metálico, de la música progresiva. Del punk. Del punk, ¿no? Y así ha ido, y aparecen tribus urbanas, y aparecen modas, formas alternativas de vestirse. Incluso aparece Allen Ginsberg, o sea, John Kerouac, o sea, también una literatura contracultural, ¿no? Es decir, una juventud rebelde que se rebela contra el mundo de los mayores, que era justamente una juventud opulenta, ¿no? Eran los hijos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, porque John Lennon, o sea, han nacido cuando caían las bombas sobre Inglaterra, ¿no? En los años 40, 41, o sea, a principios de los años 40. Y en los años 60 fue una época opulenta, o sea, eran los hijos opulentos de la guerra, si se quiere, de esa otra generación, pero que muchas veces no ha sido tanto, o sea, la contracultura no es tanto, digamos, como se vivió aquí en esos años, esa oposición política de izquierda, sino una oposición individual, una oposición a los estilos de vida, a los valores de la sociedad adulta. Y se predicaba por el amor libre, por la libertad sexual, por un individuo más abierto, por nuevas formas y justamente por ejercer la juventud, ¿no? Fue como una revolución de la cultura juvenil, o nuevas formas de vestirse, que incluso hasta ahora, hoy en día ya parecen hasta provocadoras, la minifalda, los pantalones con botapié ancho, el pelo largo, las camisas floridas, o sea, los colores, el movimiento hippie. Bueno, fue un movimiento que cambió en realidad, porque lo que había que cambiar era la vida, o sea, los estilos de vida, la forma de convivencia entre las personas, ¿no? Y había también el cuestionamiento a la autoridad. Si bien en muchos casos no se apreciaba ninguna expresión que tenga importancia para la política, esa misma juventud de la década del 60, siglo XX, será protagonista en el Mayo francés, en el caso latinoamericano, en la masacre de Tlatelolco, por citar dos de los hechos que tienen valor cuando analizamos qué era lo que estaba ocurriendo con esta juventud que cuestionaba, en definitiva, más allá de lo que sucedió posteriormente. Se ha reflexionado mucho acerca de las secuelas del Mayo francés y algunos, los más críticos, dicen no sirvió de nada, sirvió para que gane De Gaulle y al final todas esas grandes transformaciones que se habían concebido bajo el lema, entre otros, la imaginación al poder, no se tradujeron en nada que sea de gran importancia. Pero resulta que había esta movilización y el cuestionamiento de una parte de la sociedad, es cierto, relacionada con un determinado nivel socioeconómico. Pero así como los jóvenes en su momento cuestionaban los patrones culturales que estaban vigentes en su sociedad, más adelante habrá otros sectores ya no acaudalados
que podrán proporcionarnos similares fenómenos como el de las pandillas, porque en las pandillas ya no vamos a tener a personas muy opulentas de Europa que se hacen los hippies que buscan vivir del amor, sino a gente que hasta podría poner en práctica acciones delictivas, pero tienen otra manera hasta cierto punto de cuestionar lo que ocurre en el orden de una sociedad. Sí, sí, son en ese sentido subculturas, ¿no? Formas de convivencia y de códigos que se desarrollan en un ambiente marginal, en un ambiente también donde la necesidad lleva, digamos, a conductas criminales o también la falta de Estado, si se quiere, ¿no? También no llega a la autoridad. Entonces, esas barriadas se vuelven republiquetas, ¿no? Territorios libres. Eso también ocurre en gran parte hasta con el Comando Vermelho, qué sé yo, ya se forman casi ejércitos paralelos, ¿no? O el caso de los cárteles. En México, que hay más de un pueblo que se encontraría protegido, así se lo plantea, por un determinado cártel, y si quieren resolver cualquier controversia, pues apelan a esa autoridad, no a la de carácter estatal. Cambia en consecuencia la dinámica social a partir de estas otras actividades están crecientes. Los cárteles, ¿no? Tanto los mexicanos, también la forma de cárteles que tienen los brasileros, que son casi como ejércitos paralelos, y las pandillas, sobre todo donde son muy fuertes en Centroamérica, ¿no? En El Salvador, en Honduras, que forman casi republiquetas paralelas, estados paralelos, o sea, que ponen en cuestión la soberanía de una nación y además penetran en los aparatos estatales y en los aparatos, ya sea a nivel estatal, a nivel federal, a nivel local, de ciudad, ¿no? Y en realidad hoy son un gran problema para Latinoamérica, ¿no? Surgirán allí preguntas acerca de qué es lo que finalmente ha desencadenado ese fenómeno, como el caso de las favelas o en otros lugares de Latinoamérica, regiones marcadas por la pobreza y que como consecuencia de satisfacer necesidades básicas se pueden notar prácticas que se relacionan con el mundo de la delincuencia. Y buscarán responsables y dirán, este grupo marginal ha sido excluido. Pero la pregunta es, ¿será excluido por quién? ¿Por la forma en que se ha desenvuelto espontáneamente la sociedad o, como señalan algunos críticos, por el sistema? Porque se dirá, esta subcultura o contracultura, este grupo de gente marginada, es un producto que ha sido buscado por ese sistema para sobrevivir, lo cual no necesariamente es cierto, aunque también es verdad, se puede debatir al respecto, porque si existe una marginación, una exclusión, seguramente encontraremos que hay más de una idea que pueda ser empleada con el fin de explicarla. Lógico. Lógico, este es un fenómeno multicausal, ¿no? Que no se puede echar la culpa a una sola causa, ¿no? O reducirlo, es decir, es el capitalismo el que ha producido todos estos grupos de marginados. No, o sea, igual, bueno, está la mafia rusa que existía también en época de la Unión Soviética. Lo que pasa es que estaba ahí todo bien opaco, que no se veía lo que pasaba, ¿no? Lógicamente hay unos mercados ilegales donde hay intereses económicos inmensos, ¿no? Que crean, digamos, estos mercados, ¿no? Pues estas ofertas, ¿no? Y luego ya viene el debate que siempre hay, hasta qué punto conviene legalizar o no, digamos, ciertas drogas para un poco tener bajo control este fenómeno, porque muchas veces se escucha que la guerra está perdida, ¿no? Que por métodos represivos no se la va a ganar, porque en realidad hasta son mejor ellos en ese sentido, ¿no? Y además, como vos decís, está en mayor o menor grado también conectado con una cultura popular, ¿no?
Porque también se habla de culturas, digamos, altas y bajas, elitarias y culturas populares dentro de una cultura global, o culturas hegemónicas y culturas subalternas, ¿no? Y parte, digamos, es parte hasta, bueno, en México hay hasta el narcocorrido, ¿no? Parte, digamos, eso también ha empezado a mezclarse con lo que es la cultura popular, ¿no? Y también hay muchos códigos que, como dijimos antes, no es que la gente, por más que haya crimen, se mueven, hay un sistema de valores y de códigos que ellos manejan. Por ejemplo, en la antigua mafia siciliana, te mataban a un contrario, pero le rezaban a su alma. O sea, era por razones coyunturales, había que matar el cuerpo, pero le llevaban flores, le ponían y le rezaban a su alma y querían que ese señor se vaya al cielo, ¿no? Entonces, son cosas muchas veces al parecer contradictorias, pero están dentro de esos sistemas que tienen sus propios códigos, ¿no es cierto? Sus propias normas, que en este caso tendrán relevancia para la cultura. Estamos conversando con Mario Arrien Gutiérrez sobre la cultura. Es un tema amplio, estamos subrayando algunos aspectos que son de valía. Una pausa y enseguida seguimos en Sociedad Abierta. Sociedad Abierta es un espacio que ha sido concebido a fin de dialogar para pensar sobre distintos problemas económicos, políticos, culturales, entre otros que conciernen a nuestra sociedad. Así, gracias a la reflexión y el debate, contando además con colaboraciones de invitados nacionales y extranjeros, procuramos contribuir a la comprensión de aquella realidad que sin duda tiene que ver con nuestra convivencia. Último bloque de Sociedad Abierta. Hemos estado reflexionando acerca de la cultura con Mario Arrien Gutiérrez, quien entre otras cosas es investigador, conoce mucho lo referente a los pueblos del oriente boliviano, y me gustaría desde luego aprovechar estos minutos para destacar el hecho de que si se habla de exclusión, de marginación, también se coloca el acento en lo que pasa contemporáneamente con pueblos que están viviendo en sociedades donde se cuenta mayoritariamente con una cultura distinta, porque allí también uno podrá encontrar casos en los cuales existan estos problemas de choque y conflicto cultural. Lógicamente, ¿no? Hay, digamos, el multiculturalismo, que es justamente el saber vivir armónicamente entre culturas diferentes, ¿no? Que es lo que se propicia en sociedades como la nuestra, que son sociedades donde conviven muchas culturas y lo tienen que hacer de forma armónica. Por otro lado, también puede haber un conflicto cultural, ¿no? Un ejemplo relativamente reciente fue la guerra de Yugoslavia, ¿no? Donde diferentes nacionalidades y grupos incluso religiosos, ¿no? Se enzarzaron en una lucha terrible, ¿no? Con consecuencias muy crueles, ¿no? Que se creía que en Europa ya las calamidades eran historia, y apareció otra vez este fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, pero es necesario que haya un multiculturalismo
y una relación armónica y un entendimiento de las culturas aceptando al otro, ¿no? El problema es hasta qué punto se podrían aceptar sus prácticas culturales. Se habla naturalmente de la inclusión, de que es necesario que se incluya a las demás personas que tienen prácticas culturales distintas. Se habla también de integración. Son dos de los diferentes conceptos que merecen las atenciones de antropólogos y de otras personas preocupadas por nuestra convivencia. Pero si se reflexiona sobre los grandes conflictos en los últimos tiempos de la inmigración y al gran temor que hay, porque si viene alguna persona de un país islámico, a lo mejor se cree que en cualquier momento arrojará una bomba, aunque no sea así, porque como hemos destacado, hay muchos prejuicios. Por otra parte, se exigirá un trato no solo similar, sino a veces preferencial. Y surgirán las dudas y los cuestionamientos de la sociedad que está recibiendo. Quienes formen parte de la sociedad que recibe al otro, a quien tiene otras prácticas culturales y que, por ejemplo, haya llegado a su país por un tema de guerra, pues comenzarán a cuestionar si por qué le dan privilegios, por qué le dan facilidades en términos económicos, por qué le brindan la posibilidad de vestirse de cierta manera, aunque eso ponga en riesgo nuestra seguridad. Y es un debate actual. Contemporáneamente, en países europeos y otros que reciben a muchos inmigrantes, surgen esas discusiones. ¿Hasta qué punto nuestra sociedad, que los está recibiendo, no deberá exigirles el cumplimiento de nuestras mismas normas y otorgarles un trato preferencial? Finalmente, ¿qué gana esa sociedad receptora a fin de que se justifique llevar adelante esas actuaciones? Sí, bueno, es un tema muy complejo, ¿no? En Europa sobre todo, ¿no? En Francia, hasta qué punto también los migrantes tienen una cierta obligación de adaptarse al lugar que los acoge, no simplemente que el lugar que los acoge tenga que tratar de comprenderlos a ellos a ultranza y de la otra parte no es cierto. Hay una cosa, voy a dar un ejemplo también de nuestras culturas indígenas, por ejemplo de chiquitanos y guaraníes. La cultura hemos dicho que cambia, o sea, el que cambia una cultura siempre ha cambiado en ciertos aspectos, siempre ha cambiado también en relación, o sea, hay cambios que son puramente internos, o sea, dentro de una dinámica interna, y hay cambios que también vienen un poco de afuera. O sea, los cambios de afuera también son normales de una cultura, por influencias externas o por cuestiones medioambientales. Entonces, el que una cultura cambia no quiere decir que se destruya o que pierda su identidad, o sea, siempre ocurre. Por ejemplo, en Bolivia desde hace 50 años ha habido la integración de la mujer a la vida pública, a la vida política, ¿no? La equidad de género, ¿no? Que ha ido, digamos, hace 40 años era mucho menos, digamos, mujeres en el Parlamento, etcétera, que hoy. Y las sociedades indígenas no son ajenas a esos fenómenos, están también en este mundo y en este estado. Por ejemplo, el cabildo de los chiquitanos, incluso por influencia jesuítica, es una institución masculinista tradicionalmente, ¿no? Siguen siendo los cabildos en muchas comunidades solo de hombres. Pero por ejemplo en San Ignacio de Velasco ya es mitad hombre, mitad mujer. O sea, 6 hombres, 6 mujeres. Entonces, también uno tiene la capacidad de ir asimilando lo bueno que viene de afuera. O sea, equidad de género. ¿Por qué no? No puede decir, no es que en nuestra cultura eso no vale, ¿no? Por ejemplo, entre los isoseños guaraní ya se ha establecido, porque tradicionalmente en cada comunidad hay un capitán comunal, ahora también hay una capitana, ¿no? Por ejemplo, en Lomerío han habido, se llama cacique general, digamos, una presidenta mujer ya de la central intercomunal de la SICOL de Lomerío, y muchos cargos también femeninos. Entonces, también, digamos, dentro de las sociedades indígenas, por su propia dinámica de ellos, no es que muchas veces dicen, es que las ONG le imponen, no, eso es decir que los indígenas no son capaces de mover su cultura, de renovar, de adaptar.
Ha pasado también en relación con la manera de organizarse en términos familiares, la incorporación de una institución como la del matrimonio. Es cierto, en ocasiones todo esto promovido por determinadas iglesias que encontraban que la mejor forma de establecer una relación de esa índole era casándose, consagrando a ese par de personas en matrimonio. Pero forma parte de esa dinámica. Si el ser humano es dinámico, las sociedades que conforman serán igualmente dinámicas. Claro. Pretender que una sociedad permanezca inalterable sería conducirla a la mayor paralización, y eso solamente se da con la muerte. La muerte hace que ya nada cambie, e incluso en la muerte hay algunos cambios. Claro. Está la fauna cadavérica, vamos experimentando cierto deterioro mayor hasta quedar reducidos a polvo. Claro. Pero si forma parte eso con cada ser humano, lo mismo pues tendrá que ocurrir con las sociedades. Claro. Son algunos de los apuntes que se pueden realizar en una cuestión amplia. Podríamos estar dialogando largamente y por varios programas con Mario Arrien Gutiérrez. Muchas gracias, Mario, por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí en Sociedad Abierta. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Con nosotros será hasta el próximo miércoles, otra vez a las 10:30 de la noche, cuando asumamos nuevamente la misión de dialogar para pensar aquí en Sociedad Abierta. Buenas noches. Sociedad Abierta es un espacio que ha sido concebido a fin de dialogar para pensar sobre distintos problemas económicos, políticos, culturales, entre otros que conciernen a nuestra sociedad. Así, gracias a la reflexión y el debate, contando además con colaboraciones de invitados nacionales y extranjeros, procuramos contribuir a la comprensión de aquella realidad que sin duda tiene que ver con nuestra convivencia.